Hola de nuevo, continuamos con SQLite. En esta ocasión ya vamos a hacer un ejemplo práctico con este pequeño manejador de base de datos que, que algunos dicen que es muy potente y que puede manejar bases de datos hasta de 2 teras. Habría que probarlo con bases de datos muy grandes. Decíamos que como todo manejador de base de datos, las bases de datos se almacenan a nivel de archivos, es decir, cada archivo es una base de datos. No existe aquí el nivel de usuario, es decir, los permisos que yo tenga sobre la base de datos dependerán de los permisos que yo tenga sobre el archivo o sobre el directorio donde se encuentre dicho archivo de bases de datos. Bueno, yo en la plataforma puse un link para descargar SQLite 3, o más bien puse ya un zip con SQLite 3, pero a lo mejor vamos a descargarlo directamente de la página de SQLite, porque pues va cambiando con el tiempo y van apareciendo nuevas versiones. Después, bueno, este archivo que contiene la definición de una tabla, lo vamos a utilizar en SQLite 3 para ahorrarnos el tener que definir a mano y escribir todos los inserts a mano de los datos de la tabla empleado. Pondré en la descripción un enlace donde puedan descargar este archivo. Y tenemos algunos ejercicios sobre una tabla para SQLite 3. Estos ejercicios sobre la tabla que vamos a hacer. También pondré en la descripción un link donde lo puedan descargar aquellos que no tengan acceso a esta plataforma. Que es la que usamos básicamente en mis materias. Vamos a descargarlo entonces directamente del sitio sqlite.org. Al abrir sqlite.org, pues viene un enlace de descarga, de download. Lo elegimos. Vienen snapshots, no nos interesan por el momento eso, ni el código fuente, source code tampoco. Por el momento no vamos a bajar la documentación. Y precompilados, o los binarios precompilados, pues no nos interesan ahorita los de Android, Linux, sino los de Windows, que lo tenemos aquí. Hay 3 precompilados. Los primeros 2 básicamente son archivos DLL o librerías que me van a permitir que yo utilice un cliente o desarrollar un cliente en algún lenguaje de programación y que utilice este DLL para conectarme a una, o que pueda crear bases de datos o consultar bases de datos de SQLite 3. Vamos a descargar la tercera opción, que serían las utilerías de línea de comandos, que me van a permitir entonces crear bases de datos en SQLite 3 y consultarlas. Le damos clic en la tercera opción. Ya se descargó. Abro el zip. Y pues lo puedo descargar a cualquier parte del disco duro. Lo voy a descargar lo voy a extraer a la unidad C directamente, en la raíz. Ya está. Fue muy rápido. Ahorita van a ver por qué. Este manejador, al menos las utilerías que hemos descargado, aquí está, solamente consumen 3 megas y medio, ¿no? Si ustedes ven y suman los tamaños, no llega ni a 3 megas y medio. Anda cerca de los 3 megas y medio. Es increíble que un manejador como pues pueda, como dicen, crear bases de datos hasta de 2 teras, ¿no? Que habría que probar. Bueno, SQLite 3, que es el principal, ese es el analizador. El analyzer es el principal, SQLite 3.exe, me va a permitir entonces definir bases de datos y efectuar consultas. Obviamente va a ser ya más analizado al analizador seguramente para dichas consultas. Voy a entrar aquí en línea de comandos en este directorio y voy a crear una primera base de datos. Entonces Shift, clic derecho, abro la ventana de PowerShell aquí. Puedo entrar directamente con CMD, pero yo lo hago de esa forma. Y luego abro la consola tradicional CMD. Ahí está. Con un dir pueden ustedes ver ahí los 3 archivos. Voy a invocar el SQLite 3.exe para las acciones que vamos a efectuar en este momento. Vamos a crear entonces una base de datos que se llama compañía. Sin ñ, pues para evitar problemas por ser la ñ un carácter especial. Hay varias formas de hacerlo, pero yo voy a mostrar una muy sencilla. Sería
invocar al editor SQLite3, pues también es un editor, SQLite3.exe, no necesito escribir el .exe, y poner el nombre de la base de datos que voy a crear. En este caso le voy a poner compañía. La extensión que yo quiera. Es muy común que le pongamos la extensión db para indicar que se trata de una base de datos. SQLite3 compañía.db. Cuando yo haga esto, se va a crear un archivo compañía.db sobre el cual ya podré yo crear todas las tablas con todos los registros que yo quiera. Entré a un ambiente interactivo, un ambiente en línea de comandos, donde se espera que yo escriba algunas instrucciones. Hay muchas instrucciones que ustedes van a poder encontrar en el mismo sitio de SQLite. Sin embargo, también voy a poner un vínculo en la descripción a dichas instrucciones. Esas instrucciones no son de SQL, son nada más instrucciones de este pequeño editor, son propias de este pequeño cliente, digámoslo así. Dentro de esas muchas opciones, yo en este momento que entré ya tengo abierto el archivo, es el que se creó, compañía.db. Y bueno, lo primero que voy a hacer es crear o definir una tabla. Aquí en la plataforma ya tenemos definida la tabla empleado, que también voy a poner un enlace en la descripción. Ahí lo vemos. Como ven, es una definición sencilla. En esa tabla empleado yo defino 10 atributos o columnas y sus tipos de datos: varchar, char, date, decimal, puede ser numeric también, e int. Integer puede ser también. En el caso de char puede ser también text. Son opciones o nombres estándares para ese tipo de datos. Son los tipos de datos básicos, los más comunes. Ya habíamos mencionado que hay 6 tipos de restricciones. 2 de ellas se llaman restricciones de campo porque afectan solamente a los campos, que sería not null y default. Not null hace que un campo sea obligatorio y por lo tanto yo no pueda omitirlo cuando ingrese un registro nuevo. Y default me permitirá establecer un valor por defecto en caso de que yo no ingrese un valor. Esos son not null y default, las restricciones o constraints de campo. Hay 4 restricciones de tabla o constraints de tabla, que serían llave primaria, llave foránea, check y unique o unique. En el caso de la llave primaria, tenemos aquí, lo defino con la palabra constraint, el nombre del constraint, que puede llamarse de la manera que ustedes quieran. Yo aquí le puse pk-empleado con un prefijo para saber qué tipo de constraint se trata. Por ejemplo, aquí en la llave primaria pongo pk, en la llave foránea forenk, en check pongo un check, a veces pongo ck, en unique pongo uk, pero bueno, cada quien podrá darle el nombre que quiera. En el caso de la llave primaria, pues nos sirve para definir uno o más atributos o columnas que definan de manera única a cada fila, tupla o renglón. Aquí, por ejemplo, la llave primaria sería el número del seguro social. La característica de una llave primaria es que ni se puede repetir ni puede ser nula, ¿no? Y luego define una llave foránea. Los otros 3 son opcionales. Va a depender de las relaciones que esa tabla tengan con otras. En el caso de la llave foránea, pues define relaciones, sirve para definir la relación de un campo de una tabla con un campo de otra tabla, o inclusive como en este caso de la misma tabla. Aquí yo estoy diciendo que el atributo columna NS super, que es la que tengo aquí, la penúltima, va a hacer referencia o va a apuntar al atributo NSS de la misma tabla empleado. ¿Por qué? Porque obviamente que el número de seguro social del supervisor es a su vez un número de seguro social válido dentro de la base de datos, ¿no? Ese tipo de relaciones se llaman relaciones recursivas porque son llaves foráneas que apuntan a la misma tabla, aunque normalmente apuntan a una tabla diferente.
Lo recomendable para que no haya problemas es que el atributo al cual apunten sea a su vez una llave foránea, una llave primaria. Yo pudiera aquí hacer referencia a un atributo que no es llave primaria, pero podría tener problemas posteriormente, ¿no? Podría obtener tuplas nulas o espurias, perdón, tuplas falsas o espurias, como también se les llama. Entonces, de preferencia aquí en references, que sea una llave primaria. El constraint check o la restricción check me permite checar que un atributo tenga o cumpla con cierto valor o cierta condición. Por ejemplo, aquí salario tiene que ser menor de 60,000. Quiere decir que si yo intento ingresar un salario que sea igual a 60,000 o mayor a 60,000, pues la inserción no se va a poder efectuar. Igual pasa con la actualización. En el caso de unique, es cuando yo quiero que un valor de un atributo no se repita. Pues la dirección puede repetirse, pero pues aquí lo puse simplemente como ejemplo. Aquí en este ejemplo, pues básicamente estaríamos limitando al hecho de que no podrá haber dos o más empleados que vivan en la misma dirección, ¿no? Lo podríamos utilizar, por ejemplo, en la tabla departamento, para que el nombre del departamento no se repita. Obviamente no podrá haber dos departamentos que se llamen ventas, ni compras, ni almacén, ¿no? Pero bueno, aquí lo puse en dirección porque pues no encontré otro atributo al cual usarlo. Y quería yo aquí poner los 6 tipos de restricciones o constraints. Not null y default, que serían las de campo. Primary key, foreign key, check y unique, que serían las de tabla. Una vez hecho esto, como ven más adelante, pues ya pongo yo inserto varios registros. Serían 56 empleados, ¿no? Con la sintaxis que ya hemos visto anteriormente. Insert into empleado values y los valores. Hay que tener cuidado, ya sabemos, con las llaves primarias. Si yo ya ingresé un usuario, Joaquín González, con el número de seguro social 7234876445, pues no podré ingresar otro empleado que tenga el mismo número del seguro social, ¿verdad? Es imposible. Aquí está. Y bueno, vamos a copiar y pegar. Ya está hecho. Para que sea rápido este ejemplo. Primero copiamos la definición para asegurarnos que no haya ningún error. Y nos vamos aquí a la consola de comandos, donde tenemos abierto el interactivo, el cliente interactivo, que a su vez ha abierto la base de datos compañía.db. Clic derecho o control V, ahí está. Me falta un enter más. Ya está. No me muestra nada, pero seguramente fue exitoso, porque si hubiera habido un error, me lo hubiera señalado, ¿no? De hecho, yo, ¿cómo puedo saber que ya existe la tabla empleado? Si yo pongo el comando .schema o esquema con H, me va a mostrar ya la definición de la tabla. O de las tablas si es que hubiese más. A continuación inserto todos los valores que aquí tengo. Todos que están aquí, los 56. Los copio y los pego. Ahí está. Y bueno, tal vez falte un enter final. Ahí está, falta un enter. Ya están todos insertados. ¿Cómo puedo saber? Bueno, con una instrucción que vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo probamos de una vez. Select asterisco from empleado. Aquí están. Sí, me los pone un poquito ahí descuadrados y cada columna o atributo me lo separa por una barra. Así es este cliente, no es muy avanzado, digo, por eso pesa tan poco, ¿no? Hay clientes gráficos inclusive que me permiten hacer más liviana esa tarea. Ahorita estamos mostrando lo que nos ofrece por defecto SQLite. Ya están ahí los valores. Y bueno, vamos a checar algunos ejemplos que puse yo en la semana 10 de la plataforma, o quienes no tengan acceso a esta plataforma, en la dirección que pongo en la descripción de este video. Abro el PDF y vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a ampliarlo esto un poquito.
ejemplos muy sencillos del uso. Básicamente, del uso de la sentencia select, que me permite consultar datos, ¿no? Después vemos algunos ejemplos con update en otro video, o con delete. Inclusive en las diapositivas ya vienen, ¿no? Primer ejemplo o primer consulta: devuelve todos los datos en la tabla empleado. Esto es lo más común, ¿no? Obtener todos los datos de la tabla empleado. Sería un select asterisco from empleado. Select todos de la tabla empleado. Copiamos. Nos vamos a SQLite. Y ahí está, ¿no? Me muestra todos los 56 registros que están en la tabla empleado. El siguiente: devuelve el apellido y salario de cada empleado. Lo más normal es que no me interesen todas las columnas, sino solamente algunas, y en este caso yo las especifico en la cláusula select. Select apellido, salario from empleado. La ejecutamos aquí. Y ahí están los 56 empleados, pero solamente su apellido y el salario que ganan. El ejemplo número 3 dice: listar los nombres y apellidos de los empleados, así como el número de departamento al que pertenecen. Pues esos datos se encuentran en una sola tabla. Todavía no vemos más tablas, ¿no? En otro ejemplo tal vez. Entonces, select nombre P, apellido ND. Pues es un ejemplo similar al anterior, solo que pues agregamos un atributo más. Tampoco tendremos mayor problema. Se me presentarán los 56 empleados, pero con 3 columnas: nombre, apellido y número del departamento al que pertenece. Pero bueno, la instrucción más común, o la opción más común, es que yo ponga una condicional, es decir, que filtre los datos que se encuentran en la tabla de acuerdo a un predicado o condición. Aquí está. En este caso yo quiero los apellidos y salarios de la tabla empleado, pero siempre y cuando el salario sea mayor de 20,000. Copiamos y pegamos y ahí está. No me devuelve, en este caso este cliente es muy sencillo, no me devuelve cuántos fueron, pero pues ahí puedo ver que no fueron los 56, ¿no? No todos ganan más de 20,000 pesos. Esta es la consulta más común, donde involucramos un select, un from y un where. Aunque estamos acostumbrados a una instrucción leerla de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, hay que tener presente que la primera cláusula que se ejecute es la cláusula from, porque primero tenemos que tomar la o las tablas sobre las cuales vamos a efectuar la consulta, en este caso empleado. En segundo término, ya teniendo la tabla, con la cláusula where filtramos las salidas, las tuplas a mostrar de acuerdo a una condición, a una o más condiciones. Y finalmente, las columnas que yo quiero que me aparezcan. Entonces, en ese orden se ejecutan las cláusulas: primero from, luego where y luego select. E independientemente de otras opciones que vamos a ver, siempre la primera cláusula en ejecutarse es el from y la última el select. Ya todas las demás pues van intermedias, ¿no? Le llamamos predicado a esto, no condición, porque precisamente puede estar compuesto de más de una condición, siempre y cuando utilicemos operadores lógicos para concatenar dichas condiciones. Operadores lógicos como and, or, not, in. Por ejemplo, aquí, devolver el apellido y salario de las mujeres que ganan más de 20,000 pesos. Son en realidad dos condiciones las que forman el predicado. Quienes ganan más de 20,000 pesos y las mujeres, o aquellos empleados que sean mujeres, son dos condiciones que forman el predicado. Copiamos y pegamos y probamos. Ahí está. Solamente son 2, 4, 6, 8, 10, 11 mujeres que ganan más de 20,000 pesos, ¿verdad? Y bueno, la siguiente instrucción dice: obtener el nombre y apellido de todos los empleados que trabajan en los departamentos 1, 2 y 3. Esto es para demostrar la cláusula in.
que me permite checar si un atributo se encuentra dentro de un conjunto. En este caso el conjunto de valores 1, 2 y 3. Entonces yo estoy verificando que nd sea uno de estos valores que se encuentran en este conjunto con la cláusula in. Ya sé que pude haber efectuado esta consulta con cláusulas OR. Pude haber puesto aquí where nd igual a 1 OR nd igual a 2 OR nd igual a 3. Pero bueno, lo puse como ejemplo de uso de la cláusula in. Esto, bueno, antes que nada, esto es un conjunto, lo que está entre paréntesis. Aquí puse los valores separados por comas, pero en lugar de poner los valores separados por comas, puedo poner una consulta select, es decir, las consultas pueden anidarse. Al final y al cabo, el resultado de una consulta siempre devuelve una tabla o conjunto de valores. Entonces copiamos y pegamos. Y ahí tendríamos, ¿no? Todos aquellos empleados que están en el departamento 1 o en el departamento 2 o el departamento 3. Son 7 departamentos. Los demás no están en esos departamentos. Y bueno, y si yo quiero saber quiénes no están en esos departamentos, pues le puedo poner un not in, la negación e in. Y ahí están. Esos son los empleados que no están en el departamento 1, ni en el 2, ni en el 3. También se utiliza la cláusula between para comparar si un valor se encuentra en un rango. Esta instrucción pues se diseñó para que fuera más eficiente. Sin embargo, pues ahorita que no tenemos problemas de velocidad con las actuales máquinas, pues se puede haber puesto de otra manera. En el where podríamos haber puesto where salario mayor o igual a 20,000 and salario menor o igual a 25,000. Pero pues bueno, el between es más claro de leer, ¿no? Ahí tendríamos, me devolvería todos aquellos empleados cuyo salario está entre 20,000 y 25,000 pesos. Ahí está. Los empleados que ganan entre 20 y 25,000 pesos serían estos 4, 6, 8, 9 empleados. Todos los demás empleados o ganan menos de 20,000 pesos o ganan más de 25,000 pesos. Yo en la consulta puedo checar algunos patrones. Básicamente hay dos, que serían utilizando dos comodines, que sería el porcentaje para indicar 0 o más caracteres. Es decir, en esta cadena yo voy a verificar que tenga la palabra alcalde, pero pueden haber 0 o más caracteres antes, o 0 o más caracteres hasta el final. Entonces puede cualquier dirección que tenga en su contenido la palabra alcalde, pues va a cumplirse, ¿no? Este sería con la cláusula like. Copiamos y pegamos al cliente. Ahí está, ¿no? Hay dos empleados que viven en un domicilio que tiene la palabra alcalde en su interior, ¿no? Que serían Patricia Bermúdez y Luis Robles. Si no, puede ser que sea la calle Alcalde, pero de ciudades diferentes, ¿no? El otro comodín que se utiliza es el guión bajo. El guión bajo es uno y solo un carácter, y que sea, pero uno y solo uno. En este caso obtendré yo los nombres y apellidos de todos los empleados en cuyo apellido tengan un segundo carácter. Tengan una letra E, perdón, en su segundo carácter. Una letra E. No me mostraba todo aquí. ¿Sí? Es decir, en el primer carácter no me importa qué tienen, pero el segundo tiene que ser una E. Y de ahí en adelante, pues los caracteres que haya, ¿no? Entonces va a aplicar Hernández, Bermúdez, Pérez, etc. Copiamos y pegamos. Ahí está, ¿no? Y como ven, aplican en Reyes, Herrera, Mercado, Ceja, Ferrero, Serrano, Hernández, Bermúdez. Todos ellos tienen un segundo carácter, tienen como segundo carácter la letra E. Las cláusulas is null o is not null checan, pueden verificar si un campo es nulo o no. Por ejemplo, aquí le digo que me muestre los nombres y apellidos de los empleados siempre y cuando
donde, where, el número de seguro social del supervisor sea nulo. Es decir, en realidad me va a dar aquellos empleados que son supervisores, ¿no? Porque los supervisores no tienen supervisor, tienen este campo nulo. Y en la tabla de 56 empleados, pues hay, que yo recuerde, 7 supervisores. Vamos viendo. Ahí están los 7 que les comentaba, ¿no? Ellos son supervisores, pero no tienen a su vez un supervisor. Con is null o is not null, depende de lo que queramos consultar. La siguiente dice: listar las mujeres que ganan más de 20,000 pesos, pero las salidas ordenadas de manera ascendente de acuerdo al salario. Aquí está. Aquí los puse en un mismo renglón, pero para que fuera más claro, sería bueno ponerlo de esta manera. Lo voy a copiar y pegar a un bloc de notas. Separarlas para que sea más entendible, ¿no? Las cláusulas. Ahí está. Es una consulta como la que ya hemos visto. Sin embargo, al final le pongo order by salario. Es decir, ordéname las salidas de acuerdo al salario. Y puedo utilizar dos cláusulas. Ask si quiero que sea ascendente y desc si quiero que sea descendente. Vamos a probar. Aquí está, ¿no? Todas aquellas mujeres que ganan más de 20,000 pesos, pero las salidas ordenadas en forma ascendente de acuerdo al salario, como está aquí, ¿no? Primero Lorena Herrera, que gana 21,000 pesos, y al final Isabel Jiménez, que gana 52,000. Bien. Este mismo ejemplo. Bueno, aquí, puede ser en orden descendente. En este ejemplo, en el 13, vamos a copiar y pegarlo al bloc de notas para que esté un poquito más claro. Aquí está muy... Ahí está. Puse en order by dos criterios de ordenamiento. Primero le digo que me ordene las salidas de acuerdo al salario en orden ascendente. Ya está. Pero viene un segundo criterio, que el apellido sea en orden descendente. ¿Cómo aplicaría? Bueno, este es el que manda. Se ordena las salidas de acuerdo al salario de manera descendente. Primero el que gana menos y al final el que gana más. Pero si hubiera dos personas que ganaran lo mismo, en ese grupo de personas, los que ganan lo mismo, entonces en ese grupo nada más se ordenarían los resultados de forma descendente. Es decir, de acuerdo al apellido. Primero el apellido mayor, por ejemplo Zamora, y luego el apellido menor, que sería Álvarez, por decir algo, ¿no? Copiamos y pegamos. Bueno, se perdió. Se perdió la selección. Copiamos y pegamos de nuevo. Ya está, ¿no? Están las mujeres que ganan más de 20,000 pesos, primero ordenadas de acuerdo al salario, en orden ascendente, desde la que gana menos, 21,000, hasta la que gana más, 52,000. Pero vean como, por ejemplo, hay dos que ganan 25,000 pesos, Marisa Razo y Josefa Esparza. En ese caso, en ese grupo, se pone primero a Marisa Razo, porque Razo es mayor que Esparza, hablando lexicográficamente, ¿no? Como estarían en el diccionario. Razo va después de Esparza, entonces, y está en orden descendente. Igual, los que ganan 27,000 pesos, Isabel Rodríguez y Griselda Jiménez, primero se pone a Isabel Rodríguez y luego a Griselda Jiménez, ordenadas según su apellido de manera descendente. El siguiente ejemplo: listar todas las categorías de salarios sin repetirse. Bueno, a lo mejor me piden todos los salarios existentes en la compañía. Si yo no le pongo distinct, me va a aparecer repetido, ¿no? Porque son 56 empleados, pero hay 5 que ganan 22,000. Pero yo nada más quiero uno solo. Entonces se pone select distinct salario from empleado.
Y ahí lo tenemos, ¿no? A lo mejor esto me lo pidió el jefe. Y bueno, obviamente al mostrarle esto, pues él se va a dar cuenta que hay demasiadas categorías. Solamente hay 7 departamentos, pero hay demasiadas categorías. Entonces habrá que compactar las categorías para que no sean tantas, ¿no? Bueno, no digo bajarle salario a algunos, sino a algunos subírselo para compactar esos escalones, ¿no? Es algo que se usa mucho a veces en las compañías, la compactación de salarios, que significa hay demasiadas categorías salariales, pues vamos compactándolas para que no sean tantas, ¿no? El siguiente ejemplo me pide listar los primeros 10 empleados de la base de datos. Aquí yo le voy a poner select asterisco from empleado, pero le voy a decir que solamente me muestre me limite a 10 salidas. Obviamente me va a poner las primeras 10 que se encuentran en la tabla empleado, no todos los 56 empleados. Probamos. Aquí está. Los primeros 10, porque el primero es Joaquín González, luego Gustavo Álvarez e Inés Santoyo, y así sucesivamente, ¿no? Los primeros 10. Si yo quisiera los segundos 10, lo que ya comentamos en otro video, esto se llama paginación. Y es útil como cuando, por ejemplo, yo leo mi correo electrónico, que a lo mejor tengo 1000 correos electrónicos, pero en cada página me muestran 50 y están paginados, y luego yo muestro los siguientes o los anteriores. Igual pasaría aquí, ¿no? Claro, habría que utilizar una variable para el incremento. Yo aquí le digo que me muestre los segundos 10 empleados de la base de datos. Aquí le digo que me limite a 10, pero le doy un desplazamiento o página de 10. Es decir, bríncate 10 y luego muéstrame 10. Eso vendría a ser en términos coloquiales, ¿no? Bríncate 10 con offset 10 y luego muéstrame 10 con limit 10. Ya no serían estos, sino los siguientes 10. Desde Rafael Salgado hasta Federico Vizcarra. Bueno, esto me sirve, por ejemplo, listar los nombres, apellidos, así como el salario de los 10 empleados peor pagados. Pues yo le digo que me limite la salida a 10, pero antes hago un ordenamiento del salario de manera ascendente. Vean cómo no le puse ask, porque por default, si no le pongo ask o desk, va a tomar ask. Sería el valor por defecto. Entonces aquí me muestra 10 valores, pero al estar ordenados por orden ascendente de acuerdo al salario, serían los peores 10 salarios, los más bajos. Si lo hago de manera descendente, pues serán los mejores, ¿no? Ahí está. Son los que ganan menos, desde Leticia Ramírez, Alicia Zapata hasta Marta Ortega. Aquí ya no está Joaquín porque pues no es de los que ganan menos. Y luego vienen algunas funciones que son predefinidas. Todos los motores de base de datos y manejadores pues tienen ciertas funciones. A veces son muchas. Algunos motores tienen hasta 500 y tantas funciones que me permiten ahorrarme trabajo, porque yo puedo definir funciones como en un lenguaje de programación para que haga algún cálculo o cierta acción. Pero bueno, ya hay algunas definidas en el manejador. Las 6 más estándares son las que vamos a poner aquí a continuación. La función count cuenta el número de tuplas de una relación, todos. Por ejemplo, select count asterisco from empleado me diría pues cuántos, en realidad cuántos empleados hay, ¿no? $56. Si quiero saber cuántos empleados hay, con eso lo puedo hacer. Con count y el número de atributos me va a contar también, pero solamente cuando no sean nulos. Significa que si yo aquí le pongo select count NS super, me va a mostrar todas aquellas filas cuyo atributo NSS super no sea nulo, es decir, aquellos empleados que tienen un supervisor, ¿no? Debe dar 49 de los 56. Porque hay 7 empleados que no tienen supervisor. La función sum me suma todos los valores de una tabla, siempre y cuando obviamente ese atributo sea de tipo numérico o esa columna sea de tipo numérico.
como aquí, select sum salario, me va a sumar todos los salarios, es decir, todo lo que yo pago por todos los 56 empleados, ¿no? Y por los 56 empleados encontramos que pagamos 1.324.000 pesos de nómina. Con ABG o Average yo puedo obtener el promedio salarial de la tabla empleado. En promedio, ¿cuánto ganan los empleados? Con ABG los puedo obtener. Aquí está. En promedio los empleados ganan 23.642.86. En promedio, porque hay quienes ganan más y hay quienes ganan menos. Mínimo, pues ¿cuál es el mínimo salario? El más bajito de todos. 11,000 pesos el que gana menos. Y la función max, el máximo salario, 55,000 pesos, que seguramente sería el jefe, ¿no? Luego vienen los agrupamientos. Los agrupamientos también los voy a poner separados para entender más. Aquí me quedaron juntos, pero bueno. Los agrupamientos. Lo paso aquí al blog de notas. Las cláusulas. Los agrupamientos me permiten obtener cálculos o resultados, pero grupo por grupo, es decir, no general. Por ejemplo, aquí yo quiero obtener el promedio salarial, pero no de todos, sino por cada uno de los departamentos. Entonces pongo group by ND y entonces este cálculo lo va a hacer por cada departamento, no de todos. Ahí está. Del departamento 1 el promedio es 30.750 y así, ¿no? Puedo ahí darme cuenta que, por ejemplo, los del departamento 1 pues andan bien, 30.750 en promedio. Ya habíamos visto que el promedio general es de 23.000.86. Pues andan muy bien. Sin embargo, pues hay un departamento el que anda un poquito bajón, el de 19.857. Seguramente son los de producción, ¿no? Dice, encontrar el promedio salarial de cada departamento, pero ordenados por departamento. Está bien el ejemplo anterior, pero copy y pego. En el ejemplo anterior, bueno, es que depende del manejador de datos. Hay manejadores de datos en los que aquí me los ordenó de manera automática, pero decidió ordenarlas el manejador, ¿no? Hay manejadores que no, los da ordenados y que yo tengo que hacer esto para que la salida sea ordenada, ¿no? Order by ND. Y ahí está, ¿no? Es lo mismo, pero bueno. En este caso, SQLite de 3 me hace el favor de darme las salidas ordenadas. Un poquito extraño esto. Dice, encontrar el siguiente ejemplo, el promedio salarial de las empleadas por cada departamento ordenadas por departamento. Entonces, el promedio salarial de las empleadas. Primero tengo que filtrar y decir que sexo sea igual a F antes de hacer el agrupamiento. Luego hacemos el agrupamiento, ¿sí? Estaríamos hablando, ya nada más estaríamos tomando las puras mujeres porque ya filtramos aquí. El where fue primero que group by. Entonces, una vez teniendo las mujeres, agrupo por número de departamento y los ordeno además, ¿no? Ahí está, ¿no? Bajaron los valores porque ahora ya estaría tomando no todos los empleados, sino solamente las mujeres. La cláusula having es una cláusula muy similar a where, pero aquí vemos que el problema de where es que se aplica antes del agrupamiento, no después. Pero ¿qué tal si yo quiero establecer una condición después de haberse efectuado el agrupamiento? Entonces, en ese caso uso la cláusula having. Por ejemplo, aquí encontrar, dice ahí, encontrar el promedio salarial de las empleadas por cada departamento, ordenados por departamento, pero creo que es similar al anterior, pero dice solamente cuando el promedio rebase los 25,000 pesos, porque a lo mejor son muchos departamentos y mi jefe me dice que solamente en el caso en que el promedio rebase los 25,000 pesos, ¿no? Entonces ya no me va a mostrar los 7 departamentos, sino solamente aquellos donde el promedio salarial de las mujeres sea mayor a
25,000 pesos. Es este having ABG salario sea mayor de 25,000. Sería una especie de where, pero después de haberse efectuado el agrupamiento. Solamente 2 departamentos cumplen con esta condición, ¿no? De que el salario sea mayor de 25,000. Vean en este orden cuáles cláusulas se ejecutaron primero. Primero from, como ya hemos visto. Luego where. Y luego después group by. Y luego having. Y luego order by. Y al final select, porque solamente me interesaba la columna que me mostrara esto. El siguiente, que ya es un caso típico de subconsultas, es lo que les digo. Ya que una consulta devuelve una tabla, pues esa tabla puede ser usada para otra consulta. Ejemplo, encontrar el promedio de cada departamento, pero solamente cuando rebase el promedio salarial. Aquí está. Bueno, el problema es que no sé cuál sea el promedio salarial. Aquí me queda claro la consulta, ¿no? Select ND ABG salario from empleado, group by, agrupado por el departamento, having ABG salario, teniendo que el promedio salarial sea mayor de, pero no sé cuál sea el promedio salarial, pero lo calculo aquí entre paréntesis con una subconsulta. Select ABG salario from empleado. Aquí ya estoy calculando el promedio salarial y lo comparo con este mayor que. De esta forma ya me daría solamente aquellos departamentos cuyo promedio salarial sea mayor de el promedio salarial global, promedio salarial total. Solamente los departamentos 1, 4 y 5 tienen un promedio salarial mayor al global. Ya habíamos visto que el promedio salarial global era de 23,000 y un poco más, ¿no? Estos departamentos 1, 4 y 5 pues lo sobrepasan. Y los otros pues andan por debajo de ese 23,000 punto y cacho. La cláusula union me permite unir dos tablas. Se trataría de una unión como la que vimos en lógica de conjuntos, con el diagrama de Venn, si se acuerdan. Tengo dos conjuntos y me daría aquellos que se encuentran tanto en este conjunto como en este conjunto. Para eso las tablas tienen que ser compatibles. Y sí lo son, porque ambas compatibles se refiere a que las tablas tengan el mismo número de atributos y el mismo tipo. Ambas tablas tienen nombre, pila y apellido. De hecho es la misma tabla, ¿no? Aquí lo que hago es obtener los nombres y apellidos de empleado donde el departamento sea 2. Obtener los nombres y apellidos de empleado donde el salario sea mayor de 30,000. Ya sé que lo pude efectuar con un OR y haber puesto con una sentencia normal where ND igual a 2 or salario mayor de 30,000. Que es utilizar la unión pues como pretexto para ver cómo trabaja. Aquí puedo aplicar dos predicados, dos condiciones en este predicado con un OR, porque se trata de la misma tabla, pero si se tratara de dos tablas diferentes probablemente no se podría. Tendríamos que hacerlo con una unión. Entonces seleccionamos. Y ahí están. El intersect sería también todos aquellos valores que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Aquí todos aquellos valores cuyo departamento sea 2 y que además ganen más de 30,000. Aquí lo tenemos. Solamente Luz Gómez, pertenece al departamento 2 y gana más de 30,000. Significa que en el departamento 2 nadie más gana más de 30,000. Eso se pudo haber efectuado aquí ya sé que se pudo haber efectuado con esta consulta. Es más, la vamos a poner igual que en el ejemplo anterior con un OR, pero aquí con un AND en el caso de la intersección. Aquí le pude haber puesto AND salario mayor de 30,000.
salario mayor de 30,000. Me da la misma Luz Gómez. Nada más lo puse como ejemplo ilustrativo del uso de intersect. Obviamente cuando tengamos más tablas nos va a ser de utilidad. Cuando es una sola tabla, básicamente lo pudimos haber efectuado de esta forma, ¿no? Como lo hicimos ahorita. La diferencia, que en este caso se muestra con except, la diferencia hablando de lógica de conjuntos, serían aquellos valores que están en un conjunto pero no están en otro. Básicamente le eliminas la intersección, ¿no?, a un conjunto. Por ejemplo, aquellos empleados que pertenezcan al departamento 2, pero que no ganen más de 30,000 pesos. No, me voy directamente aquí. Ahí está. Esa es la diferencia en términos de como se le llama en lógica de conjuntos, ¿no? Y esos serían todos los ejemplos. Hay ejemplos más complejos. Faltaría ver consultas sobre dos tablas. Quizás lo veamos en otro video. Aunque muy probablemente las consultas sobre dos tablas ya las tratemos de una vez en MySQL y en PostgreSQL. Finalmente, para salirnos del cliente de SQLite, pues simplemente escribimos el comando .quit. Ya estaríamos afuera, ¿no? Vemos en el explorador de Windows qué fue lo que se generó en el directorio SQLite Tools, etcétera. Aquí está, miren, compañía.db. Es un archivo de 4K, 24K, donde están los 56 registros y la definición de la tabla empleado. Ahí está. Es una forma muy sencilla de manejar bases de datos. Pero, ¿cómo se utilizaría este archivo .db o cómo sería? Bueno, en realidad ya en la práctica lo que se usa es el DLL que descargamos o la librería que se descarga del sitio. Esto sirve como ejemplo y como práctica para el lenguaje y para el uso de SQLite 3, pero en la práctica utilizamos un DLL para que un cliente se conecte a bases de datos de SQLite o las genere. Hablo de un cliente hecho en C#, en PHP, en Python y también de, por ejemplo, una aplicación web que se conecte a una base de datos de SQLite 3, ¿no? Es muy poco práctico hacerlo obviamente aquí en línea de comandos y manualmente. Nada más estamos ejemplificando el uso del cliente y el uso del lenguaje, ¿no? El lenguaje, como ven, es prácticamente, vamos a ir viendo, es prácticamente el mismo SQL que manejan todos los manejadores de base de datos y los motores de base de datos relacional, ¿verdad? Nomás la diferencia varía muy poco entre uno y otro.